Quizás utilizando un poquito más un lenguaje más contemporáneo. No sé si, Fabio, vos me podés ayudar en esto. Es decir, el Pablo coloca ahí, es decir, sin la experiencia salvífica, él nos coloca somos menores. Ujú. Y como que la ley es el ayo que nos dirige para llegar a ser mayores. Mayores. Ahora, con la experiencia de recibir a Cristo, somos mayores, ¿no? Exacto. Es decir, podríamos entonces entender, Pablo hace una analogía, es decir, Cristo es lo que nos hace maduros. ¿Podríamos entender una cosa así? Es que es la concreción de todo, Ujú. es la plenitud de todo. O sea, cuando yo vuelvo a insistir en la idea que presentaba antes, cuando yo logro entender, y cuando hablo de entender no hablo solamente de entenderlo racionalmente, sino también de concretarlo en la experiencia. Ajá. Cuando yo logro entender que mi naturaleza eh, es una naturaleza pecadora y que no puedo por mí mismo lograr lo que es necesario para la salvación, Ujú. entonces tengo que ir a comprender y aceptar lo que Dios ha propuesto y lo que Dios ha facilitado. Entonces cuando eh, logro entender esto y logro vivir esto, he llegado a la madurez. ¿Eh? Porque logro entender que, en primer lugar, como Pablo va a decir después también, y tal vez vamos a enfatizar nuevamente, Cristo vivió una vida santa. Cristo con esto hace que la ley no lo condene. Él logra satisfacer las demandas de la ley. Con su muerte, Él logra también, en cierta medida, satisfacer esas demandas de la ley o la condenación de la ley, Ujú. ¿no? Eh, Espía. expía esa condenación de la ley y entonces se convierte en aquel que tiene la posibilidad De otorgarnos, de ¿no? otorgarnos El lo que derecho. Él quiere. El derecho. Ujú. Entonces Él ha determinado, porque Él ha determinado que nosotros seamos coherederos con Él, Claro. y Él Un ha derecho, determinado, yo digo, un derecho que le da la ley. Es decir, porque ahora la ley ya no lo condena y entonces pasa a ser que él puede dar la vida eterna, ¿no? la ley no lo condena, pero este derecho es un derecho que Él Lo logró lo logró por su vida santa, por sus méritos. por Ujú. sus propios méritos. Ujú. Es el único que se puede presentar delante de Dios, por así decirlo, y decir, bueno, esto me pertenece, y porque me pertenece, entonces Exacto. ahora Él no está ajeno en este plan de su Padre, ¿no? Ahora, en forma conjunta, nosotros lo asignamos a aquel, y cuando nosotros logramos comprender plenamente por la explicación bíblica y por la experiencia, entonces allí viene una madurez que entiendo entonces que soy hijo y entiendo entonces que me convierto en ese heredero Ujú. en el que se está poniendo énfasis durante esta semana. Una de las preguntas del día martes justamente está en esto y creo que vamos Ujú, respondiéndola donde dice allí, ¿cierto? ¿Por qué Cristo tomó nuestra humanidad a fin de redimirnos, ujú, ¿no? Y coloca como versículo introductorio, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ujú. Pero ¿por qué Dios envió justamente a su Hijo? ¿Por qué Cristo tomó justamente la humanidad para redimirnos? Y creo que medio venías mencionando, ¿no? Cuando nosotros leemos este texto tenemos que entenderlo no solamente en el contexto profético Ujú. de que había un momento determinado para que Él apareciera, sino que también tenemos que entenderlo desde la perspectiva del plan de salvación que nosotros tenemos. Eh, en ese concilio celestial donde se decidió establecer un plan para el hombre, Cristo cumplía una función dentro del Ujú. plan. Y esa función es justamente sustitutoria. Entonces, Él ocupa nuestro lugar. Donde Adán no pudo, Él entonces viene para batallar esa misma batalla Y mostrar al mundo, y al universo. mostrar Ujú. al universo que Adán
podría haber sido fiel al Señor. Entonces, es necesario que él participe de la misma naturaleza, porque Si no hubiera habido un interrogante. un gran interrogante en el universo, el acusador estaría dispuesto allí para decir, bueno, vino con todo su poder, con toda su gloria, Ujú. ¿para qué? Si nosotros no podemos. Pero el Señor siempre me admira esto, ¿no? Su, su, su gran poder de creatividad, ¿no? Ujú. De crear este plan. Perfecto, que no genera, que no tiene ni un rasgo de duda cuando se Exacto. cumplió, el consumado es. Y yo lo que voy es por eso lo que vos mencionaste, ¿no? El decir, demostrar que Adán sí podía. Por eso la mayor tentación que tenía Jesús era Aleja. tomar Ujú. de su divinidad para poder vencer las Exacto. tentaciones. Sin embargo, él nunca lo hizo. Ujú. Solamente. Cuando nosotros encontramos a un Cristo que Él ocupa, inclusive cuando la palabra dice, venido el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer, bajo la ley, o sea, aquel que está sujeto a, ¿m? Sí. Que viene a cumplir o a ponerse en el lugar que nos corresponde a nosotros. Él cumple, podríamos decir, todos los requerimientos. ¿M? Y lo hace de tal manera que aparece para que ahora, ocupando el lugar de Adán, él pueda ir caminando por una senda donde, cumplida la ley, donde cumplida también la gran demanda de la violación de la ley, que es la muerte, entonces él ahora, en su resurrección, tiene, insisto, la posibilidad de que, bueno, está bien, yo lo cumplí, yo morí, ahora esta vida es de Él, esta muerte que era de Él, la viví yo. Por lo tanto, entonces, ese venido, el cumplimiento del tiempo, Dios envió, era concretar lo que había estado Ujú. preestablecido en la eternidad, ¿no? Mientras hablabas allí me vino justamente lo que menciona Elena G. White en cuanto a la acusación de Satanás, ¿no? De decir que era imposible Ujú. obedecer la ley. Esa fue la primera La acusación, acusación de que Él ¿cierto? hacía. Y entonces por eso digo, escuchándote, qué lindo, ¿no? Un Jesús que vino a demostrar que la obediencia es posible. Además, si nosotros pensamos en los mundos no caídos, Ujú. ellos demostraron también Que la que es obediencia era posible posible. vivir en obediencia al Señor. Pero en esto nosotros tenemos que dimensionar esa otra área que nos lleva a la experiencia. Ujú. Porque esto no se trata solamente de entender, bueno, sí, Cristo vino, murió, vivió, murió y resucitó. Sí, esto es comprender el proceso. Pero también hay una realidad que cuando yo miro el accionar de Dios, o sea, porque Dios no tenía por qué hacerlo, porque es justo que Él, que se cumpla la palabra, el que El que peca muere. peca muere. Pero entonces vemos en Dios, cuando yo logro ver a ese Dios que ideó ese plan, Ujú. que, que Él mismo se entrega y que se entrega en ciertas circunstancias. Elena de White dice que Cristo vino en la hora más oscura del pueblo de Israel. O sea, hay un Dios que está detrás. Ujú. Y entonces esto me va a llevar finalmente a una experiencia diferente también Yo digo, en la salvación. y a comprender más la magnitud de su amor, ¿no? La Exacto. profundidad de su amor, la anchura. Es Ujú. decir, seres humanos que no merecíamos nada y por eso, ¿no? Como mencionamos antes en el bloque anterior, y ahora Dios concediéndonos todo. Todo. ¿Por qué? Por amor a Él, por amor de Él. Nada, no merecemos nada, no somos nada. Bueno, allí qué lindo que podamos que tener esto claro, ¿no? Y entender ese Dios ahora vino a demostrar que por amor nosotros podemos llegar a ser triunfadores. Ujú. ¿Mm? Por amor podemos llegar a ser triunfadores. Y Dios allí, haciéndonos hijos, haciéndonos herederos, nos capacita, nos limpia, nos cambia, nos redime y ahora nos capacita para que podamos vivir Una vida como santa. hijos. Esa Ujú. vida que justamente Adán cayó, allí nos muestra una vida santa pura. Bueno, nos quedamos con este bloque maravilloso y entonces seguimos en el siguiente.